If your small business has a problem, you could say, Ugh, just my luck. but you should say, like a good neighbor, State Farm is there. and we'll help get you back in business. Like a good neighbor, State Farm is there. Walmart Plus. It's Walmart plus free delivery, which saves members time plus money. Yep. Plus an included Paramount Plus subscription to stream movies, shows, sports, and that can't-miss documentary. Plus Burger King savings. That's right. Members get 25% off Burger King digital orders every day of the week. Walmart Plus. It's Walmart Plus. Become a member at walmartplus.com. $35 order minimum. Paramount Plus Essential Plan only. Separate registration required. Valid at participating US BKs in the BK app or BK.com for members only. 25% off one time per calendar day. Terms apply. See Walmart Plus terms and conditions. Dixo Daily presenta La Vuelta al Mundo en unos minutos. It's a clash between barbarism and civilization. A dangerous world of chaos, death, and destruction. La internacional fascista. Yes, she can. Con Nacho Montes de Oca. Bienvenidos al Globo, mi nombre es Ignacio Montes de Oca y hoy el viaje va a ser a la psiquis petrolera de Donald Trump. Donald Trump está iniciando su segundo mandato y para muchos es una enorme incógnita cuál va a ser su política exterior. Sabemos que dijo que no quería más conflictos, pero empezó conflictos por Groenlandia, por Panamá, con los países europeos. Dijo que no se iba a intrometer en otros asuntos porque se iba a dedicar a la migración y a la inflación y tuvo un rol principal en Medio Oriente en la cuestión del acuerdo por la liberación de rehenes y la tregua temporaria en Gaza. ¿Quién es Donald Trump? ¿Cómo va a ser? La duda siempre es incómoda, así que vamos a aferrarnos a lo que sabemos y vamos a tirar de la soga de la política petrolera, que quizás es una de las formas para develar la incógnita de qué es lo que va a hacer Trump con el mundo. Vamos a empezar por una serie de reuniones que hubo en Estados Unidos antes de las elecciones. En mayo de 2024, Trump se reunió en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, con un grupo de 20 empresas petroleras. La reunión fue organizada por los ejecutivos de Chevron y también fueron otras grandes compañías como Exxon, como Cheniere Energy, como Venture Global. Todas ellas dominan el mercado petrolero norteamericano. Posteriormente hubo otra reunión el 20 de mayo en un hotel de Houston, Texas, llamado Post Oak, y esta vez lo organizó Continental Resources, que es otra gran petrolera con muchas inversiones, no solamente en Estados Unidos, sino también en Canadá. Y dijimos Canadá, entonces ya empezamos a entender qué es lo que puede suceder. ¿Recuerdan ustedes que Trump prometió un arancel del 25% a las importaciones provenientes de México y de Canadá, vinculadas a que tenían que mejorar su performance a la hora de combatir la migración ilegal y el tráfico de drogas? Pero esto tiene un capítulo petrolero y te lo voy a explicar. Vamos a las cifras oficiales de Estados Unidos. Estados Unidos es el principal productor de petróleo del mundo y produce suficiente cantidad como para exportar 10 millones de barriles diarios de petróleo. Esta es una cifra inmensa, por algo es el primero en el mundo. No sé si ustedes esperaban este dato, muchos creen que los países petroleros son los del Medio Oriente, son los que exportan más, no, es Estados Unidos. 10 millones de barriles diarios. Pero también es un gran importador, porque además de lo que consume, hace un enorme negocio vendiendo el petróleo. Y como no le alcanza para satisfacer a la industria local y al mismo tiempo hacer negocio vendiendo petróleo, también importa 8.5 millones de barriles diarios. Repito, exporta 10 millones e importa 8,5. Y acá empieza la cuestión de la política exterior. ¿Quién es el principal? ¿Quién es el que más le vende petróleo? Canadá. Canadá le vende el 52% del petróleo que compra Estados Unidos. Y ahí tenemos la cuestión del arancel del 25%. ¿Quién es el segundo país que más le vende? México. De nuevo el arancel del 25%. México le vende 0,9 millones de barriles diarios. Si vamos a las cifras, entre México y Canadá representan el 63% del petróleo que compra los Estados Unidos.
Entonces ya sabemos que si se llega a aplicar ese arancel va a ser un enorme problema para la economía de Estados Unidos porque, claro, si más del 60% del petróleo que vos importás de pronto corre riesgo porque, claro, puede haber una represalia, puede haber una respuesta de no venderte más petróleo. Ahí ya tenemos una alarma que se prende. ¿Y por qué decimos que puede suceder? La ministra de Relaciones Exteriores de Canadá le avisó a Estados Unidos que en caso de que siguiera con la idea de imponer un arancel diferencial y mucho mayor que le impone el resto del mundo, sencillamente le va a cortar el petróleo. Y de esa manera ya el 52% afuera. Y hay un problema porque lo que está diciendo la ministra canadiense es a partir de otra reunión que hubo en junio del año pasado entre la gobernadora Smith, que es la gobernadora de la provincia canadiense de Alberta, que produce el 85% del petróleo de Canadá. Y cuando se enteró esta gobernadora de la amenaza del gobierno de Trudeau a través de su ministro de Relaciones Exteriores, dijo: estamos considerando la idea de separarnos de Canadá, de secesionarnos. Recuerdan que Estados Unidos dijo que Canadá tenía que ser otra provincia de Estados Unidos. Siguiendo el rastro del petróleo entendemos por qué lo dice. Porque el petróleo que tiene Canadá le interesa mucho. Ahora bien, supongamos que se corta el petróleo que viene de Canadá y de México. México tendría un problema porque también a su vez le compra mucho petróleo ya refinado a Estados Unidos y ahí hay una zona gris que van a tener que negociar dentro de las negociaciones generales por las migraciones. Recuerden que Estados Unidos quiere deportar a 15 millones de personas y la mayoría son provenientes de México. Pero supongamos que sacamos a Canadá y México de la ecuación, nos ponemos en la piel de Trump y decimos, bueno, ¿a quiénes le podemos comprar? A Venezuela. Venezuela porque, claro, tiene las mayores reservas del mundo. No sé si ustedes saben que Venezuela está inundada, tiene el subsuelo lleno de petróleo, pero no lo puede explotar porque, claro, entre las sanciones y la ineficiencia del chavismo, PDVSA, que es la empresa estatal, dejó de producir y hoy produce cerca del 20% de lo que producía antes. Pero para eso Estados Unidos, en la era Trump, debería llegar a un acuerdo con Maduro. Y además debería sancionar, ¿se acuerdan la reunión de Mar-a-Lago? A la empresa Chevron. Para presionar a Maduro le tendría que decir a Chevron: deja de explotar hasta que yo te avise el petróleo venezolano. Pero claro, hubo un acuerdo en Mar-a-Lago de favorecer a las empresas petroleras y eso iría en contra de ese acuerdo. Un acuerdo que, entre otras cosas, le permitió a Trump recaudar $1.000 millones extra de las empresas petroleras. Y además, en la campaña se habló mucho del precio de la gasolina en Estados Unidos. Y fue uno de los caballitos de campaña, que cómo había subido tanto durante la era Biden y cómo lo solucionó Biden, importando más petróleo de Venezuela. Venezuela pasó de venderle 70.000 barriles diarios a venderle 290.000 barriles diarios en 2024. De 2021 a 2024 pasó de 70.000 a 290.000. Esa es la tercera fuente que tiene Estados Unidos. Supongamos que esto va a implicar que Trump tenga que llegar a algún tipo de acuerdo con Venezuela, porque no es que se puede meter, necesita hacer una guerra para meterse en Venezuela, o voltear a Maduro. Esto iría en contra de lo que dice, que él no quiere meterse en más conflictos, y ya es otra decisión de política exterior. ¿Va a voltear a Maduro para ir por su petróleo? ¿O le va a pedir a Maduro que le provea de ese petróleo? Y después, si quiere aumentar su compra de petróleos en otras fuentes, en las fuentes que ya tiene, dejando de lado a México, a Canadá y a Venezuela, vamos a revisar quiénes son los países que más le venden. Colombia, 286.000 barriles de petróleo diario. Brasil, 197.000. Guyana, 141.000. Ecuador, 116.000. Y Argentina, 68.000. Si uno empieza a hacer la suma, casi el 70% del petróleo que compra Estados Unidos proviene de Canadá o de América Latina. Es decir, que Estados Unidos va a tener que decidir cómo se va a llevar con el resto de los países del continente, al menos si quiere mantener el precio de la gasolina barata. Porque no sé si ustedes saben que la diferencia entre el barril que compra Estados Unidos en su propia industria y la que el precio de venta tiene una diferencia de un 16%. O sea, va a tener que pagar un 16% más si quiere reemplazar esa oferta extranjera por una local. Y además hay otra cuestión. No es que vos decís, ordenás, produzcan más petróleo. Investigar, perforar, extraer y refinar puede llevar años. O sea que tienen que salir a comprar
O sea que tiene que revisar esa política de deportaciones, porque muchos de estos países son los que van a tener que recibir de regreso a esos 15 millones de deportados que quiere mandar de regreso Trump. Y si quiere recibir petróleo, estos países le pueden decir, está bien, nosotros podemos enviarte petróleo, pero no nos envíes de vuelta a tanta gente y tan de repente. Se dan cuenta cómo el petróleo puede modificar no solamente una política prometida, interna, como la de las deportaciones, sino también la forma en que Trump va a verse obligado a llevarse con los países de la región. Bien, vamos a seguir con las suposiciones. El cuarto vendedor de petróleo a los Estados Unidos es Arabia Saudita. Y acá tenemos otra cuestión que puede ser determinante, porque Arabia Saudita pertenece a las coronas petroleras, a los grandes productores de petróleo. Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, todas potencias sunitas. Y las potencias sunitas hoy le están diciendo algo, señor Trump, nosotros entendemos mucho lo que usted dice respecto a Israel, pero nosotros queremos también llevarnos bien con usted, porque nosotros tenemos petróleo e Israel no lo tiene. Y uno de los condicionantes que le ponen las coronas sunitas es tratar la cuestión de los dos estados de Palestina. Y le están diciendo a Trump, si vos querés tratar con nosotros, si vos querés nuestro petróleo, si querés que te lo enviemos en cantidades y precios razonables, esa misma política de preferencia que tenés con Israel, también la tenés que tener con nosotros. Y quizás por eso es que en la negociación de la tregua, Trump nombró a un personaje, que no sé si ustedes lo conocen, se llama Steve Witkoff, que fue el negociador personal de Trump, y este señor está vinculado a las inversiones del Fondo Soberano de Qatar, un fondo de inversiones de 523.000 millones de dólares, nada más ni nada menos. Y Steve Witkoff fue demasiado efusivo para reconocer el rol de Qatar. No elogió a Israel, no le elogió a Egipto, ni siquiera elogió al equipo de Biden que lo acompañó. Elogió a Qatar, y esto es una señal, porque Trump se está acercando a los países petroleros. Y si querés te tiro un dato más para que lo entiendas. Trump es un empresario y tiene inversiones en todo el mundo. Tiene un resort turístico de lujo en Omán, otro país petrolero. Y ahora está construyendo una nueva Trump Tower, sus famosos edificios. ¿Y saben dónde? En Riyadh, la capital de Arabia Saudita. Entonces el petróleo y los intereses personales tienen mucho que ver con lo que va a poder realmente hacer Trump más allá de lo que haya dicho. Y vamos a cerrar con algo más para que veas que el petróleo, aunque es negro y espeso, hace traslúcido el futuro. Porque también Trump, quizás, en su decisión de acercarse a Putin, esté pensando en petróleo. Te dije que Estados Unidos es el principal productor. El segundo es Rusia. La Rusia sancionada, la que no puede vender su petróleo por las sanciones por la invasión a Ucrania. Zelensky le ofreció, a cambio de que no corte la ayuda y que deje de favorecer a Putin, que explote en condiciones favorables cualquier empresa norteamericana los recursos que tiene Ucrania. Pero claro, Ucrania tiene 355 millones de barriles de petróleo de reservas. Rusia tiene 335.000 millones. No tiene forma de competir Ucrania con el botín que representaría para Trump poder acceder al petróleo de Rusia. Y ya entonces entendemos que quizás esa cercanía con Putin tenga que ver con una idea que es que si Europa va a seguir sancionando a Rusia y Trump dice hagamos la paz y deja de sancionarla, las empresas petroleras norteamericanas podrían acceder al petróleo de Rusia y así tendríamos alineados al primer productor, al segundo productor del mundo, y ellos serían capaces de fijar el valor del petróleo, inclusive a los países de Medio Oriente. Y entonces, a través de estos pequeños datos, vas entendiendo que nadie es imprevisible. Y te voy a dar un dato más. En la reunión de Mar-a-Lago también se pidió que se levanten las restricciones ambientales para la explotación no solamente de petróleo, sino también de gas. Y esto tiene que ver también con las enormes reservas que tiene Groenlandia en su litoral, que hoy no pueden ser explotadas por cuestiones ambientales, pero si pasaran a ser territorio de Estados Unidos, esas restricciones se caerían porque simplemente Trump ordenaría que se levanten. Y además, ya que hablamos de gas, Trump les amenazó a sus socios europeos y les dijo: necesito que compren más gas de Estados Unidos porque la balanza bilateral es deficitaria para Estados Unidos. Quiero que compren más gas. Estados Unidos le vende ya el 50% del gas natural comprimido que compra Europa a partir del corte del gas ruso y lo paga un 40% más barato respecto a otros proveedores. Y Estados Unidos, dice Trump,
va a sancionar con aranceles, como los de Canadá o los de México, a los países europeos que no compren más gas norteamericano. Con esto te puedes dar cuenta que inclusive está dispuesto a pelearse con sus socios europeos, llegando al extremo de reclamar el territorio de Groenlandia, y todo por los hidrocarburos. Entonces, cuando te digan que Trump es imprevisible, vos le puedes decir, sí, puede que sea imprevisible, hasta que sigas la ruta del dinero. Y esa ruta del dinero es un reguero de pólvora o un reguero de petróleo. Cada uno elige. Y a veces el petróleo y la pólvora se confunden, porque Trump parece estar dispuesto a crear conflictos para saciar el hambre petrolero de su país. Mi nombre es Ignacio Montes de Oca, no soy petrolero, soy periodista. Y me puedes encontrar en X, en @NachoMDEO, y en Blue Sky como Nacho Montes de Oca. En otros capítulos vamos a seguir develando el misterio de Trump. Nos esperan 4 años para hacerlo. Nada es un misterio y las casualidades no existen. Nos encontramos en la próxima. Gracias. Una producción de Dixo. If your small business is booming and ready to expand, you might say something like, It's happening! Booyah! Crushed it. but if you need someone who can actually help protect your growing business, just say, Like a good neighbor, State Farm is there. and just like that, your State Farm agent can help you get the coverage you need for your new space. For your small business insurance needs, like a good neighbor, State Farm is there. Curb your cravings this winter with My Mochi ice cream. Rich, creamy, premium ice cream wrapped in sweet, soft dough. My Mochi ice cream is gluten-free and comes in tons of amazing flavors like strawberry, mango, double chocolate, and cookies and cream. Your taste buds won't believe it's only around 70 calories per piece. Indulge in the joyfully chill flavors of My Mochi ice cream today. Look for the purple box of My Mochi at Target or visit MyMochi.com to find a store near you.